Mirad, corazones, que os traigo por aquí. La auténtica mona de Pascua. Nunca antes la había hecho. Hoy es la primera vez que la he preparado. Hoy descubrimos juntos qué tal sabe. Quedaros conmigo porque al final os daré el veredicto. Los ingredientes que vamos a utilizar para nuestra mona de Pascua son estos que veis aquí en la mesa. Harina de fuerza, azúcar, mantequilla, huevo duro, huevo fresco, ralladura de naranja, leche, agua de azahar opcional, miel, levadura fresca de panadero y sal. Las cantidades exactas, como siempre, abajo en la cajita de descripción. Pues venga, no os mováis porque empiezo ahora mismo con la receta. Pues vamos a empezar poniendo la leche en un bol, la leche que no esté fría, ¿vale? Porque vamos a incorporar la levadura fresca y lo que queremos es activar la levadura. Si la pusiéramos fría se dormiría, iría muy lenta. Lo que vamos a hacer es activar la levadura, por eso necesitamos la leche templadita, no muy caliente tampoco, caliente, sino templada. Desmenuzamos, como veis, la mezclamos un poquito, que vaya trabajando. Venga, lo voy a reservar a un ladito. Vamos a coger otro bol. Vamos a coger y vamos a incorporar 3 huevos. A mí ya sabéis, corazones, que me gusta incorporarlo uno a uno, porque si hay algún huevo en mal estado podemos desecharlo. Y este me lo reservo. Cogemos un tenedor y lo batimos. Le incorporamos el azúcar y seguimos mezclando. Esto es muy fácil, corazones, de hacer. Vamos a incorporarle la miel, la mezclaremos un poquito también, que se integre el agua de azahar, adentro también. Venga, hemos tenido unos minutitos de reposo de la leche con la levadura, la hemos dejado aquí tranquilita, unos 10 minutitos. Ahora vamos a coger y lo que tenemos en el bol se lo vamos a incorporar. Vamos a llevarlo todo para adentro, los líquidos. Pues venga, esto ya está mezclado. Vamos a incorporarle la mantequilla, está bien blandita, la he tenido fuera 1 hora de la nevera. La verdad que no me voy a esmerar mucho en deshacer la mantequilla. Cuando integremos la harina, que empecemos a amasar, se va a disolver. Vamos a rallar la piel de la naranja. La naranja siempre limpia, ¿eh? ¿Sabéis de dónde se originó la mona de Pascua, corazones? Unos dicen que viene de Cataluña, que es original de Cataluña. Otros que sí de Valencia y otros de Murcia, si no me equivoco. ¿Vosotros sabríais decirme de dónde viene? Se abre debate. Pues venga, una vez hayamos ya sacado la piel a la naranja, le vamos a incorporar la harina tamizada. ¿Seguís aquí, corazones, conmigo? Pero que sí, ¿eh? Venga, y una vez tengamos la harina ya tamizada dentro del bol, incorporamos la sal y vamos a amasar. Primero lo voy a mezclar un poquito con el tenedor mismo para que se integre todo. Si lo hacéis con la amasadora será más rápido, pero yo quiero hacerla aquí a mano porque no todo el mundo tiene amasadora. Entonces voy a enseñaros cómo hacerla a mano. Una vez lo tengamos todo bien unido, me la voy a llevar a la mesa. Esta masa es muy pegajosa, ¿eh? Amasaremos de 10 a 15 minutos. Trabajaremos bien en la mesa. No le vamos a incorporar harina, ¿eh? Porque si la incorporamos más harina, lo único que nos puede quedar es más seca. Y no queremos que nos quede seco el brioche. Es trabajarlo, paciencia. Así, ¿veis? Le daremos elasticidad. Estoy segura que si hacéis esta mona, corazones, os va a gustar. Pues mirad, iremos boleándola así. Y una vez la tengamos lista, cogemos, metemos los dedos y no se pega. Está perfecta. Cogemos un poquito de aceite y se lo incorporamos al bol. Lo engrasaremos bien, las paredes, todo con aceite. Así la ayudaremos. Ahora cogemos nuestra masa, se la incorporamos al bol. Un pañito por encima y la vamos a dejar que repose de 1 a 2 horas hasta que duplique su tamaño. Y luego seguimos, corazones. Pues bueno, corazones, ya tenemos aquí nuestra masa. ¿Veis? Está súper esponjosa. Ahora vamos a hacer reparticiones de la masa. Mirad. Una por aquí, 2 y 3. Ahora vamos a coger una masa que tenemos aquí, ¿veis? La podemos clasificar un poquito si queréis y vamos a hacer pliegues.
Hacemos pliegues, pliegue, pliegue, la vamos a cerrar. Hacemos pliegues con ella. Mirad. Así, le vamos a dar elasticidad. ¿Ves? Así. Y hacemos bolita. Cogemos bandeja, papel de horno y la llevamos a la bandeja. ¿Veis? Las dejaremos así, de separación, para que no se choquen entre ellas cuando crezcan. Ahora lo que vamos a hacer es un huequito en el medio. Haremos un hueco en medio, así. Abriremos y haremos la forma del nido. Incorporaremos el huevo duro y así posaremos con todas, con nuestras 3. Así, huevito dentro. Pues ahora me lo voy a llevar a que repose de nuevo al horno. Cuando haya leudado un poquito más, lo sacaré y seguiremos con la receta. Pues bueno, corazones, ya hemos tenido 1 hora y media en el horno. Ahora vamos a pintarlo con huevo. Vamos a pintar con el huevo. Bien pincelado nuestro brioche. Tengo el horno precalentando a 180 grados. Sin ventilador lo pondremos en el horno. Vamos a ponerle un poco de azúcar. Así, azuquita. Y ahora nos lo llevaremos al horno. Tiempo que lo tendremos de 15 a 20 minutos. Venga, sacamos las monas del horno. Pasaremos a una rejilla y dejaremos que se enfríen. Mirad, corazones, pues vamos a cortar un trocito de la mona. Mirad qué molla que tiene, corazones. ¿La veis? Está tiernito. Mi esposo va a probarla y me dirá. Está muy bueno. Pues bueno, corazones, la mona, según dice mi esposo, está de 10. Ya sabéis, animaros a hacerla. Si os ha gustado la receta, ya sabéis, like, compartirla para que más gente la vea. Y si aún no os habéis suscrito, os animo a que suscribáis. Yo me despido y nos vemos en otro vídeo. Adiós, corazones.